saludo de parte de la empresa INVAP y de Laboratorios Virbac. Muchas gracias por conectarse a esta tercera jornada técnica. Les doy una grata bienvenida a nuestro simposio internacional virtual en reproducción bovina. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a la Asociación Holstein, a la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad UTE y a Laboratorios Novagen In Vitro. No olviden que el día de hoy tenemos increíbles premios para ustedes. Los pasos que tienen que seguir, pues, es seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Tenemos que contestar las preguntas que se colocarán en un post y darle like a la publicación en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como INVAP. La primera persona en contestar correctamente, pues, será el ganador de estos grandiosos premios. En el chat se van a ubicar dos links para que se les facilite ubicarnos en redes sociales y que puedan seguirnos y estar pendientes de la publicación para responder y ganarse el premio. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Nuri Vargas. La doctora Nuri Vargas es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, especialista en sanidad animal y zoonosis. Es organismo de inspección autorizado para programas nacionales de brucelosis y tuberculosis y censor nacional epidemiológico por el ICA. La doctora Nuri Vargas es especialista técnica en ganadería para Virbac Colombia en la línea de bovinos. Doctora Nuri, le doy la bienvenida. El día de hoy, pues, estaremos hablando sobre el impacto económico, diagnóstico, prevención y control de las enfermedades reproductivas en ganaderías de leche y carne. Doctora Nuri, agradecido por su presencia y estamos gustosos de aprender el día de hoy con usted. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los colegas, a los compañeros, a la gente de Ecuador. Espero que tengamos una muy buena acogida y que pues que los temas nos queden claros y que participemos activamente. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, el tema de hoy de enfermedades de la reproducción bovina. Vamos a ver el impacto económico, diagnóstico, prevención y control. Traigo a colación esta frase que la dio un colega nuestro en el Congreso: preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo posible. Es algo muy claro con el que quiero que iniciemos esta charla, ya que es nuestro objetivo primordial, tener la mayor cantidad de vientres preñados, sanitariamente estable y que nos dé un buen resultado en el tiempo dentro de la ganadería. Ahora, como tal, vamos a definir cuáles son los problemas reproductivos que vamos a tener dentro de un hato. Como tal, vamos a entrar con estas definiciones para dejarlas claras. Repeticiones de celo, que pueden ser irregulares o regulares. Fallas en la concepción, tenemos que ver si es esto. Muerte embrionaria, que se presenta hasta el día 42 o 45. Un aborto como tal, que se define como la muerte fetal y expulsión del feto y sus membranas entre el día 45 hasta el 260 de gestación. ¿A qué le decimos mortinato? Al nacimiento de un ternero muerto entre el día 260 a término. Otros problemas de la reproducción como lo son placentitis, endometritis, retención de placenta o foritis. Bueno, ¿y por qué se presentan estos abortos? Por factores múltiples. Como vamos a ver, el aborto bovino es un tema multifactorial, que puede ser de parte no infecciosa, en donde está encaminado el tema genético, el manejo del estrés y, muy importante a tener en cuenta, deficiencia mineral. Nos puede llevar a generar un aborto en los bovinos. También se encuentra la parte climática, la parte ambiental, temperatura y lluvias. Y el aborto bovino como tal, como lo vamos a ver en las enfermedades por el área infecciosa.
que corresponden a qué? A virus, a bacterias, a parásitos, y todo esto lo debemos encaminar a un buen plan sanitario. Los factores de riesgo que se producen después de producirse un aborto dentro de las ganaderías, pues ¿qué vamos a tener? Una alta incidencia en distocias, casi un 2.1%, retenciones de placenta, van a aumentar los casos de metritis, calores silenciosos, ovarios quísticos y otros temas en infertilidad. Por lo tanto, desencadenando esto también un porcentaje menor de concepción, retención de placenta, metritis y ovarios quísticos. ¿Y cómo vamos a ver esto? Precisamente se va a ver más reflejado tanto en vacas enfermas y en vacas viejas, en donde vamos a ver los resultados de una menor concepción. ¿Cuándo son los índices reproductivos que vamos a ver afectados? Entonces, en tanto a producción, vamos a ver que vamos a encontrar un descenso en la producción de la leche por la presencia de las pérdidas, una baja en la ganancia de peso, un bajo crecimiento de terneros, una baja en la condición corporal de los animales, baja en la mortalidad de las crías y una alta tasa de descarte de vacas dentro de la ganadería, que es lo que estamos buscando evitar. ¿Qué ocurre cuando tenemos este tipo de presentaciones? Pues que va a haber un alto impacto en la parte económica en la ganadería. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento en el costo en el uso de medicamentos, vamos a tener retiro de leche por residuos, costos en la mano de obra veterinaria. Aparte de esto, esto va condicionado a un alto riesgo de zoonosis, mayor mano de obra que se debe contratar, mal ambiente laboral, porque pues se van a generar un ambiente sanitario dentro de los predios para poder determinar el origen de las enfermedades y vamos a tener un problema de salud pública. A esto, sumado a que no solamente se van a ver afectados los animales de una edad mayor, sino que también podemos ver que se pueden ver afectados los de menor edad o los terneros. Y ya entrando en tema, vamos a ver entonces ¿qué enfermedades afectan la reproducción del hato? ¿Cuáles son las principales enfermedades que en este momento a nivel general están entrando a hacer una afectación y a presentar estas pérdidas económicas dentro de los establecimientos? Tenemos como tal rinotraqueitis infecciosa bovina IBR, diarrea viral bovina, brucelosis como un tema de una enfermedad de control oficial y zoonosis también, leptospirosis como otra enfermedad zoonótica, neosporosis y campilobacteriosis. Son las enfermedades a punto de control de las cuales debemos tener más objetivo en la parte de prevención y control en la parte sanitaria en la reproducción. Entonces, vamos a entrar en tema. Los agentes causales de estas pérdidas gestacionales, ¿cuáles serían? ¿Cómo los dividiríamos? Entre la parte bacteriana, primordialmente tendríamos Brucella, Leptospira y Campylobacter. También se presenta clamidiosis, listeriosis, salmonella y actinomyces. En la parte viral, que es la manera en la que nosotros estamos encaminados a enfocar los programas sanitarios, IBR, diarrea viral bovina y leucosis, en la parte parasitaria, Neospora y Tricomona y otras que se van presentando en el camino dentro de las ganaderías como baja en la presentación de progesterona, las endotoxinas, aflatoxinas, intoxicaciones, hemoparásitos como tal que al generarse dentro del animal alteran su función fisiológica y hemodinámica, otras que afecten la función hepática en los animales como fasciolasis. Entonces, estos son los causales agentes en pérdidas gestacionales que encontramos dentro de los predios. Y como tal, iniciamos con brucelosis. Sabemos muy bien que brucelosis es una enfermedad bacteriana, es una bacteria intracelular producida por Brucella abortus, es una zoonosis, es una enfermedad de control oficial en casi todos los países. Se presenta un aborto espontáneo en los animales y que nos lleva a esto a descartar animales positivos sí o sí. ¿Cuáles son los controles que lleva Brucella actualmente? Vacunaciones estratégicas con cepa 19 o RB51. ¿Por qué mencionamos Brucella? Porque es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en cuanto a enfermedades de la reproducción. ¿Qué signos clínicos nos presenta Brucella? Vamos a tener aborto en el segundo tercio de la gestación, retenciones de placenta, infertilidad, nacimiento de crías débiles si llegan a término, bajas de peso, disminución en la producción de leche.
¿Y cómo se transmite brucelosis? Vía respiratoria, vía oral, contacto con fluidos fetales y vaginales, a través de las conjuntivas oculares o por una reexposición a cepa 19. Es una enfermedad que debemos tener mucho cuidado al laboral en las fincas, ya que si no tenemos las medidas de prevención adecuadas para trabajar, podemos llegar a infectarnos con esta enfermedad. ¿Y cuál es el ciclo de transmisión de Mycobacterium bovis entre bovinos humanos? Podemos ver que es más fácil que el hombre se vea contagiado por un bovino o bovino a bovino que el hombre llegue a contagiar el bovino. Pero realmente es una enfermedad de alto riesgo zoonótico que se está ejerciendo programas de control oficial, programas de prevención y erradicación de la misma en los países, con una dificultad muy alta, ya que la tendencia es a no reportar los animales serológicamente positivos o a no confirmarlos. Entonces esto nos lleva a un camino en donde se vuelve un círculo vicioso en donde las ganaderías realmente nunca terminan de sanearse. Y se nos vuelve a nosotros un ruido en cuanto a los programas sanitarios, que tenemos las vacunaciones de enfermedad de control no oficial para saber cuáles nos están afectando dentro del predio. Eso en cuanto a brucelosis. En cuanto a neosporosis, tenemos una enfermedad que viene por Neospora caninum, presenta abortos en novillas, la edad gestacional no está muy bien identificada, vamos a tener presentación de momificaciones en los predios, no hay vacuna para neosporosis bovina, no hay tratamiento. La transmisión debemos tener en cuenta que se puede presentar de manera horizontal o de manera vertical. ¿Y cuál es la situación que vamos a encontrar en campo? Vamos a encontrar esto, vamos a encontrar que en la mayoría de las ganaderías hay presencia de perros y ellos son uno de los hospedadores del Neospora. Entonces el control es muy difícil. No estamos buscando encaminándonos a la erradicación de perros dentro de las ganaderías, pero sí también a su control parasitario. Como tal, como signo en campo, vamos a ver aborto, vamos a ver momificación fetal, como ya les decía, nacimiento de terneros débiles, nacimiento de terneros sanos pero persistentemente infectados, una muerte fetal y muerte neonatal. Y es así que podemos ver cómo es la transmisión de neospora. El parásito es ingerido por el perro, los oquistes van a través de las heces, es su transmisión exógena, llegan a las pasturas, los bovinos consumen estas pasturas, se ven infectados y hacen la transmisión a través de placenta hacia los fetos. ¿Y qué podemos tener? Como resultado vamos a encontrar terneros con una infección latente o podemos tener un ternero abortado, prematuro o débil. O podemos tener animales que sean sanos y que el ciclo en la transmisión endógena ya sea un ternero que nace no infectado y el ciclo haya sido interrumpido. En cuanto a IBR o rinotraqueitis infecciosa bovina, ya en la parte viral, ya vimos Neospora y Brucela, y en cuanto a IBR, vamos a encontrar signos reproductivos dentro de las ganaderías que se van a desarrollar porque esta presentación se da por un herpes virus, el cual tiene dos tipos, tipo 1, que nos va a representar los casos respiratorios, y el herpes virus tipo 5. Es una latencia, es una enfermedad de portador generalmente, se activa por situaciones de estrés, aplicación de corticosteroides, por enfermedad como tal en el animal. Entonces vamos a encontrar machos con presentación de balanopostitis, con infertilidad, y asimismo vamos a encontrar hembras con sintomatología respiratoria. Vamos a ver el tema de la vulvovaginitis, y que se van a desarrollar de la siguiente manera. Hay una transmisión directa en donde hay una secreción respiratoria ocular reproductiva por el semen o por el manejo de embriones. Y vamos a tener la transmisión indirecta que se lleva a cabo por personas o equipos. Entonces vamos a tener un infectado que va a contagiar un sano. Como tal, IBR, entonces vamos a tener un ingreso genital o un ingreso por vía respiratoria para dar la sintomatología. Vamos a ver que en el ingreso genital
se va a ver afectado la mucosa vaginal y el prepucio y se van a ver afectados los ganglios sacros. Como tal, vamos a encontrar lo que les mencionaba, la balanopostitis, esas huellas o lesiones a nivel de los prepucios de los machos y las lesiones a nivel de las vulvas en las hembras. ¿Y qué va a ocurrir? Que el virus va a hacer ubicación en el ADN de las neuronas de los ganglios. De igual manera, por la vía respiratoria, vamos a ver una replicación en la mucosa del tracto respiratorio y las amígdalas, se va a ver afectadas las conjuntivas y el ganglio trigémino, y de igual manera vamos a hacer replicación viral en las neuronas de los ganglios. Por lo tanto, cuando ya hay una presentación de una latencia viral, entonces vamos a tener un animal que va a estar contaminado y que puede ser un eliminador fácil de la enfermedad. ¿Qué ocurre? Cuando esa latencia viral o esos síntomas que les decía, como la inmunodepresión, corticosteroides, hay estrés, transporte o parto, pues que la enfermedad, por ser un herpes virus, como ya lo sabemos, se mantiene latente, se vuelve a activar, hay una reactivación, por lo tanto hay una reexcreción del virus y vamos a volver a desarrollar la sintomatología, tanto reproductiva como respiratoria. Entonces, vemos que esto es un círculo que se genera a través de la activación nuevamente del virus. La incubación del virus tiene un tiempo de 2 a 6 días y tiene una excreción o una eliminación de 12 a 14 días en animales persistentemente infectados o en portadores. ¿Y qué vamos a ver? En la parte de lo que les decía que tiene tipo 1 y tipo 5. Entonces, en la parte respiratoria vamos a encontrar animales con secreción nasal, con secreción ocular y con conjuntivitis. Son animales que se van a ver de menor calidad en la salud dentro del hato. Vamos a ver animales mucho más pequeños, con pelo hirsuto, no muy bien presentados, son terneros atrasados. Vamos a ver en la parte genital, que ya lo veíamos, vulvovaginitis, infertilidad y abortos. Y en el caso del IBR tipo 5 que se desarrolla, vamos a ver la presentación de los cuadros nerviosos o encefalomielitis. Eso en cuanto a IBR. En cuanto a diarrea viral bovina, que es otra de las enfermedades de la parte reproductiva como resultado de un virus, vamos a encontrar diarrea viral bovina es un pestivirus de tipo 1 y tipo 2, células citopáticas y no citopáticas. Es un resultado de una infección transplacentaria, comúnmente llamado también enfermedad de las mucosas rojas. Nos presenta de igual manera abortos, hipoplasia cerebelosa, malformaciones como resultado en campo. Vamos a desarrollar terneros persistentemente infectados, terneros portadores y diseminadores de la enfermedad como tal. Entonces, ¿qué ocurre en un animal que posee diarrea viral bovina? La vaca como tal está en un momento de inmunodepresión. Por lo tanto, vamos a tener vacas que van a desarrollar infertilidad, aborto, van a presentar úlceras digestivas, úlceras bucales, descarga nasal, úlceras a nivel genital, erosiones y manifestaciones neurológicas en los terneros. ¿Y cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar en un animal gestante que esté infectado con el virus de diarrea viral bovina? Dentro de los primeros 45 días, si tenemos una infección por diarrea viral bovina, puede ocurrir una muerte embrionaria y una vaca repetidora. Del día 45 al día 120, muerte fetal, ya se crean persistentemente infectados por inmunotolerancia. Muchos de estos animales son seronegativos, o sea, no logramos ubicar la presencia del virus en ellos. Del 120 al 210 día puede haber un aborto, como tal se pueden ver los fetos momificados, malformaciones en el sistema nervioso central, hipoplasia cerebral, alteraciones oculares. Y entre el día 210 al día 280 vamos a ver terneros con dificultades congénitas, trastornos del equilibrio y terneros ciegos. Entonces, vamos a ver aquí situación y sintomatología en campo. Como les decía, animales que aparecen, nacen a término, pero que pueden presentar malformaciones o que se presentan atrasos en su crecimiento como tal. Las momificaciones, que es un indicativo muy persistente en que se esté presentando una situación de diarrea viral bovina en campo,
y malformaciones como tal ya en terneros que nacen, que están bien, pero que pues como tal van a presentar alguna malformación dentro de su desarrollo. Entonces, ya como lo veíamos, también vamos a ver aborto, momificación fetal, nacimiento de terneros débiles y persistentemente infectados. Estos persistentemente infectados son los de mayor riesgo dentro de los predios y son los que nos están presentando el punto más débil de equilibrio para llegar a concretar ese saneamiento en cuanto a las enfermedades virales de la reproducción en campo. ¿Por qué? Porque no son animales de fácil detección, porque son animales que muchas veces no presentan sintomatología, pero que sí están eliminando constantemente los virus. ¿Y qué nos va a desencadenar esto? Pues muerte fetal o muerte neonatal, como tal. Aquí esto es algo muy importante que lo sacó un colega a resaltar. Cuando en una población bovina existen más del 30% de hembras seropositivas, probablemente habrá un 2% de terneros persistentemente infectados. Y era lo que me referí. Si nosotros pudiéramos identificar esos PI y el daño que están haciendo dentro de las ganaderías, sería súper importante empezar a sesgar y a identificar cuáles son los que son los portadores silenciosos. También es muy importante saber que los toros con viremia persistente pueden excretar el virus por el semen durante cierto tiempo y esto lo convierte en una enfermedad venérea. Así pues, entramos de nuevo al tema de las bacterias, entonces vamos a ver un tema que es leptospirosis. Leptospirosis nos afecta generalmente a todos, generalmente países tipo trópico o que estén cerca a esas sus ganaderías, cuenten con fuentes de agua, con fuentes hídricas, que sean muy constantes en naturaleza, entonces vamos a tener afectación por leptospira. ¿Y qué son los factores de riesgo con leptospira? Como les decía, leptospirosis es una bacteria aeróbica gram negativa, es una zoonosis, produce mortalidad, podemos vernos contagiados con leptospira. Su mantenimiento, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la leptospira? Leptospira, lo que les decía, generalmente se encuentra en el agua, sus mayores hospedadores son los roedores, que pueden llegar a contagiar las ganaderías, a contagiar los predios, las zonas de reserva de alimentos. Leptospira se mantiene en aguas estancadas, con pHs alcalinos, donde la luminosidad sea poca, y entonces allí el control es bastante difícil. ¿Qué debemos tener en cuenta? Su supervivencia a nivel de riñón y en sistema nervioso, y los cerobares más importantes son los que estén afectando las ganaderías. En este caso traigo a colación el cerobar Harjo, que es el de mayor presentación y cronicidad en el tiempo dentro de los predios. Entonces, veíamos que tenemos como diverso huésped y cerobar, tenemos como huésped los ratones, el ambiente propicio, lo que les decía, para que se desarrolle la bacteria como tal, y los animales portadores que de igual manera en el momento que presenten estrés, en este caso generalmente los toros, los machos que se vean afectados por leptospira pueden tener una carga a nivel renal y en los momentos de estrés, como decir, cuando los trasladan, los ciclos de vacunación, el momento de manejo de animales, transporte, pues en ese momento se vuelven unos diseminadores de la enfermedad como tal. O sea, la leptospiruria que tienen a nivel renal se empieza a eliminar y por lo tanto empiezan a contaminar el resto de las praderas y de ríos y los campos donde ellos se encuentran. Hay que saber también que leptospira presenta como factor de riesgo la falta de higiene en bebederos, en las fuentes de agua, porque muchas veces el ganado ingresa a consumir bebida y orina en la misma fuente de agua y lo que les decía, va eliminando la bacteria como tal y va contaminando. Entonces, este se vuelve un punto álgido para una contaminación o para la propagación de la enfermedad. Zonas bajas y zona de encharcamiento también son las zonas más persistentes en la presentación de leptospira. ¿Y cuál es el efecto o cómo va a ocurrir la contaminación dentro de la vaca? Vamos a tener que esta leptospira, ella qué situación va a coger como para poder contaminar.
abrasiones o cortes de piel. Esto también es importante para saber en la parte del contagio de los humanos cuando hacen el manejo de animales sin tener la precaución no solo por leptospira, sino por otras enfermedades de no utilizar guantes, los utensilios que sean correctos para la protección y manipulación de animales. Entonces, como tal, vamos a ver que van a haber abrasiones, cortes en la piel, se va a trasladar hacia mucosa, va a ubicarse en mucosa vaginal y en mucosa conjuntival, va a tener un tiempo de incubación de 4 a 10 días, 7 días posteriores va a empezar a presentar la enfermedad, se va a volver subclínica. Aquí el animal pasa a un estado de portador persistente, se traslada la leptospiruria, como les decía, hacia riñón y tracto genital y empieza la eliminación del nido. Al eliminarlo y al aumentarse la carga de leptospira dentro del animal, vamos a empezar a ver aborto, mortinatos, presentación de terneros débiles, la repetición de celos y el aumento en los intervalos entre parto. Como tal, las fuentes de infección que van a continuar el ciclo, como les explicaba, están las secreciones vaginales, el semen, la leche y la orina. Y podemos ver acá en esta gráfica entonces, tenemos, como les decía, hay muchos serobares dentro del género Leptospira. De los de mayor presentación y de los de mayor importancia están los serobares de Harjo pragidno, Harjo bovis, Pomone wolfi. Si hacemos diagnóstico, lo que nosotros hemos desarrollado trabajos en Colombia son los de mayor diagnóstico y los de mayor presentación, que nos da como resultado lo que ya les decía, cuando hay una contaminación, muerte embrionaria, abortos visibles perinatales, abortos a término y muerte. Generalmente, leptospira se presenta de manera crónica, de manera aguda, algunos serobares. En su cronicidad tenemos los serobares silenciosos que son Harjos, Harjo pragidno y Harjo bovis como tal, que están persistentemente en el tiempo entre los predios, y tenemos la presentación de los cuadros agudos en donde vamos a encontrar las oleadas de aborto. Entonces, en la presentación en la forma aguda vamos a tener terneros, nacimiento de terneros más terneros con hemoglobinuria, con neumonías, con cuadros respiratorios, con síntomas nerviosos y pues la presentación de abortos como tal. En la forma crónica, que se presenta más en adultos, vamos a ver un descenso en la producción de leche. Muchas veces nos informan de presentación leche rosada, que se va a ver la leche rosada, ictericia en los animales, hemoglobinuria, abortos, infertilidad y mortinatos. Y bien, traemos este cuadro comparativo para que veamos como tal qué diferencias o qué presentación trae cada serobar. ¿Por qué se trae esta presentación o les traigo esta comparación en cuanto a serobares? Hay que tener claro que cada serobar de leptospira es independiente como tal en su proceso infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hacer un proceso de protección o de vacunación debemos tener muy en cuenta que se debe proteger contra cada serobar diagnosticado. Si tenemos al diagnóstico serobares digamos, un tipo pragidno, como les decía, o bovis, pero si tenemos entre nuestro programa de prevención únicamente prevención contra Harjo bovis, vamos a dejar sin protección contra Harjo pragidno. Entonces, esto es que lo tengan muy en cuenta porque cada serobar es independiente y cada serobar va a presentar un ruido en la parte reproductiva. Aquí vemos que Leptospira Harjo bovis es persistente en infección por largos periodos, una infección renal persistente, es asintomática, subclínica, es una enfermedad silenciosa, como les decía en el tiempo. Hoy es el serobar más diagnosticado y asociado a abortos en Australia, en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña y en América. Y Harjo pragidno nos presenta una muerte embrionaria, el bovino se vuelve ya el huésped definitivo, la infertilidad va a presentar títulos bajos al diagnóstico, no hay inmunidad cruzada, lo que les decía, no, o sea, la inmunidad nunca va a ser cruzada ni con Harjo bovis ni con ningún otro serobar. Pertenece a otro genotipo y está presente en las vacunas hace más de 15 años. Es el que más encontramos en la prevención de vacunas, Harjo pragidno. Ahora bien,
¿Qué vamos a ver en cuanto al control de leptospira? Que lo más indicado, como todo en las enfermedades, es la prevención. ¿Y cómo vamos a hacer la prevención? Por medio de la vacunación. Pero, ¿qué es importante viendo el proceso de leptospira? Que haya un proceso donde, como siempre indicamos en cualquier enfermedad, vacunemos animales sanos o animales que estén fisiológicamente estables. Y en el caso de leptospira, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr bajando esa leptospiruria a nivel renal en los animales. ¿Para qué? Para que la vacunación sea muchísimo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento de los animales portadores por medio de qué? Por medio de antibiótico. Y en la otra herramienta o lo otro que debemos desarrollar es tratar de manejar el ambiente, las fuentes de agua, los portadores. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer control de los bebederos, vamos a desinfectar esos bebederos, ya les mostraba, los que tengamos a mano, sobre todo cuando beben novillas de primer parto, terneros, si tienen una zona donde sea específica para que ellos beban agua, los que sean manejables. Tenemos claro que hay muchos predios que están en finca, que es muy difícil entrar a limpiar estas fuentes de agua o aljibes, pero lo digo precisamente en aquellos que no tienen aún protección, como los terneros, las novillas que estén más en fuentes de aguas controlables, como canoas o bateas, donde se les pueda desinfectar. Es muy importante esto. También es muy importante aquellos sitios de bodega o almacenamiento de alimentos para que controlemos la entrada de los roedores y que no le suministremos a los animales alimento, silo concentrado, contaminado o sales contaminadas con orina o con material de defecación de roedores que posiblemente van a estar infectados. Y aquí podemos entrar a contaminar los animales. ¿Cuál es el tratamiento y control que indicamos? Como les decía, tratamiento antibiótico. ¿Qué recomendamos nosotros? Entre las recomendaciones está el uso de dihidrostreptomicina, en este caso ustedes tienen chotapen. ¿Para qué? Para evitar esa colonización renal o bajar la carga dentro del riñón. También está indicado el uso de oxitetraciclinas de larga acción. Está indicado el uso de ceftiofur. ¿Qué es lo importante? Que realicemos la aplicación del antibiótico antes de la vacunación o se puede realizar, nosotros desarrollamos, ya les mostraré en los programas de vacunación, también realizamos para aquellos predios que son necesarios la aplicación del antibiótico y el biológico y funciona muy bien. Pero lo importante es realizar esa baja de la carga de leptospira dentro del animal. El tratamiento, ¿en qué lo vamos a indicar? Vacas secas, en novillas, en toros, vacas en leche, de leche en grupos, teniendo en cuenta el tiempo de retiro del antibiótico en leche y en el animal. Entonces, los tiempos de retiro hay que respetarlos muy bien. Entonces, los tratamientos deben ir muy bien encaminados o muy bien formulados para no tener afectación en la producción. Y en la vacunación también podemos, lo que les decía, hacer la aplicación. Eso es en cuanto a leptospira. En cuanto a Campylobacter, bueno, aquí lo tenemos. Tenemos Campylobacter foetus veneralis, foetus intermedio y foetus foetus. Afecta directamente dentro de los animales en el ámbito reproductivo, presentando repetición de celo, aborto como tal, y sobre todo se desarrolla muchísimo cuando se usa toros infectados, es la mayor punto de contaminación. Entonces, vamos a ver la repetición de los celos, como les decía, muerte embrionaria, aborto, sobre todo primer tercio de la gestación. Vamos a ver a animales, en cuanto a las hembras, vamos a ver estas secreciones mucopurulentas a nivel vulvar, alta relación toro-vaca, esto es una contaminación mucho en la parte de monta, lo que les decía, toros viejos o infectados, toros de repaso, y es una presentación de campilobacteriosis, sobre todo en animales de lechería, que es importante pues realizar los lavados prepuciales y hacer el diagnóstico por medio de los hisopados, tanto a nivel prepucial como vaginal. Y bueno,
Este es un cuadro en donde vamos a revisar las pérdidas gestacionales de los animales en el tiempo, en los términos de gestación. Como tal, vemos que las enfermedades se nos pueden atacar en cualquier periodo de la gestación. Entonces, vamos a ver que diarrea viral bovina puede estar tanto en el primero como el segundo como en el tercer tercio de la gestación dentro de los animales. Y BR hace una presentación más entre el primero y segundo tercio de la gestación. Leptospiras, como vemos, pueden estar desde el primero tercio de la gestación y acompañarnos hasta el último tercio de la gestación, viéndose así que puede presentarse Leptospira harjo en primer tercio, en segundo tercio, y como tal venir a presentarse harjo bovis entre el segundo y tercer tercio y pomona en el último tercio. Lo que les decía son de las leptospiras más diagnosticadas y también nos acompañan durante todo el periodo gestacional. Neosporosis, como bien lo veíamos, se está presentando en diagnóstico en los segundos tercios de gestación y Campylobacter, como lo revisamos, en el primer tercio de la gestación. En cuanto a Brucela como enfermedad de control oficial, aquí entramos a ver que lo que les decía en un inicio, se presenta los abortos como tal en el último tercio de la gestación, desde el segundo al tercer tercio de la gestación, y que es de una enfermedad de diagnóstico muy importante dentro de las ganaderías, ya por ser una zoonosis, y que la debemos tener en cuenta cuando realicemos los diferenciales a nivel de campo. Como tal, entonces vemos que todas, de alguna manera, van a desarrollar alguna afectación en la parte reproductiva dentro de los animales. Entonces vemos que leptospira nos puede presentar aborto, muerte embrionaria, infertilidad, afectación en la producción de leche. Entonces vemos que estas enfermedades tienen un desarrollo generalmente con la misma sintomatología dentro de todas las enfermedades, dentro de todas las sintomatologías, dentro de todo el ámbito de sanidad en el predio. Entonces, vemos que nos van a desarrollar la mayoría de ellas, aborto, muerte embrionaria, y qué nos conduce a esto, a que haya una falla en la reproducción dentro del predio y por lo tanto vamos a tener pérdidas no solo gestacionales, sino pérdidas económicas. ¿A qué definimos y como en resumen lo que habíamos dicho que es una pérdida gestacional? Pues como tal es la muerte de un embrión o un feto después de un diagnóstico de preñez, que es lo que no queremos porque desde aquí tenemos ya el primer impacto en la parte de la economía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues enfermedades posparto. ¿Qué vamos a tener como consecuencia? Pues vamos a tener días abiertos prolongados, por lo tanto vamos a tener animales no productivos durante un tiempo más prolongado, consumiendo alimento dentro de la ganadería y no produciendo ningún beneficio. ¿Cuál es la prevención que debemos tener ante estas pérdidas gestacionales? Pues prevención de las enfermedades posparto. Aquí es muy importante tener en cuenta no solamente la parte sanitaria, sino la parte nutricional, porque hay que ser muy claros. No podemos llegar a un resultado reproductivo o productivo bueno si no tenemos nutrición y si no tenemos una buena sanidad. Entonces, es muy importante que vaya la sanidad de mano con la nutrición. Si no hay alimentación, pues no tenemos unos buenos animales, una presentación de animales sanos, entonces por lo tanto no vamos a tener una buena reproducción. ¿Qué vamos a tener en enfermedades asociadas con pérdidas de preñez? Pues complicaciones obstétricas, fiebres posparto, mastitis, cojeras, endometritis. ¿Qué nos va a llevar esto? A que tengamos, como lo decíamos, pérdida en nuestros porcentajes gestacionales, en nuestros porcentajes de preñez, bajas en nuestras producciones lácteas y por lo tanto pues baja en los índices económicos dentro de los predios. ¿Y cómo vamos a manejar todo este tipo de enfermedades? Por medio de la prevención y cómo se hace por medio de la vacunación. ¿Cómo se establecen los programas de vacunación? Vamos a empezar con algo muy importante. ¿En dónde empieza la protección o la prevención de los animales? Desde el momento del nacimiento. Y es en esto cómo ocurre en el recién nacido, en la absorción de inmunoglobulinas
que tengan y por dónde se les vamos a dar por medio del calostro. Entonces, la sanidad base o los programas de prevención base inician con el calostro que reciban los animales. Acuérdense que la inmunoglobulina G es la de mayor concentración en calostro y de circulación sanguínea. La inmunoglobulina M está parcialmente presente en la mayor concentración del torrente circulatorio y la inmunoglobulina A en glándula mamaria. Debemos tener en cuenta que el calostro se debe suministrar a los animales en el menor tiempo posible y que a medida que pasa los tiempos de ordeño, pues la concentración de inmunoglobulinas va descendiendo. El calostro siempre va a ser la parte básica en la sanidad y en la prevención de enfermedades dentro de los animales. Debemos tener en claro que las enfermedades realmente en los animales se manejan es por prevención y manejo, más que por aplicación de medicamentos y biológicos. Si nosotros tenemos una buena práctica de sanidad dentro del nacimiento de nuestras crías y en los efectos posparto, vamos a prevenir la mayor cantidad de enfermedades posibles o por lo menos a controlarlas si ya son enfermedades establecidas dentro de los predios o dentro de las regiones. Entonces, como tal, al recomendar nosotros, después de la inmunidad base entre los animales, que es el calostro, que recomendamos la aplicación de los biológicos. ¿Para qué? Para que esta inmunidad o esta memoria inmunológica en los animales no tenga una pérdida o un descenso. Entonces, al hacer la inoculación de las vacunas, de los antígenos, vamos a tener una respuesta inmune primaria y debemos sí o sí, para tener una buena cantidad de anticuerpos, y debemos sí o sí generar una segunda aplicación. ¿Para qué? Para que haya una memoria inmunológica dentro del animal que sea el segundo refuerzo de esta aplicación artificial de inmunidad y que se mantenga protegido el animal en la segunda aplicación del antígeno. ¿Y qué es importante cuando ya establecemos que vamos a hacer la aplicación de los antígenos dentro de los animales? Que esos biológicos que utilicemos contengan una buena cadena de frío, un buen manejo de temperatura, buenas prácticas de vacunación y que la respuesta eficaz de los biológicos sea asegurada. ¿Cómo empezamos a manejar esto? Primero, debemos empezar a mirar cómo es una buena, correcta y certera aplicación de biológicos. Entonces, porque muchas veces traigo esta diapositiva a colación, porque vemos que las fallas en la protección de los animales vienen a partir de que no establecemos primero cuál es el programa sanitario a aplicar. Cuando ya lo establecemos, no tenemos no todos los predios, pero vemos fallas en el manejo de los biológicos, en la red de frío, como les decía, en el mantenimiento del biológico como tal, para que sea certero en la respuesta inmunológica. Y la otra falla identificada es en la aplicación del mismo, porque nos tienen claro una correcta aplicación. Entonces, este lo traía como para tener un recordatorio de cómo es una aplicación, una correcta aplicación de los biológicos, cómo se debe aplicar una vacuna a nivel o cualquier tipo de biológico o medicamento, cuál es la aplicación correcta intramuscular, subcutánea, intramuscular 90 grados, subcutánea 45 grados, intravenosa o intradérmica. Esto es muy importante para recordar. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo un tipo de enfermedades, estamos mirando cómo las vamos a controlar, manejar, pero si no sabemos la correcta aplicación de los biológicos, pues no estamos haciendo nada, así tengamos un diagnóstico certero. ¿Qué debemos recordar cuando iniciamos ya los protocolos o ya decidimos hacer el manejo de prevención en el predio? Mantener un protocolo higiénico de vacunación, manejo de temperatura y que la vacuna no quede en contacto directo con el hielo. Es mejor que, no es que sea mejor, sino que produce menos daño una vacuna que pierda la red de frío a que utilicen o apliquen vacunas que se hayan congelado por la lisis a nivel de tejido que se puede generar. La aplicación subcutánea debe hacerse con una aguja de media pulgada y la aplicación intramuscular con una aguja de 1,5 pulgada. Usar aguja por animal, esta es una práctica que ya que estamos viendo un manejo de enfermedades reproductivas es muy importante, por si vieron
la transmisión, como es de fácil animal a animal, entonces la indicación es aguja por animal y debería ser también con las otras enfermedades. Disminuir el estrés de los animales durante su manejo. Esto es muy importante. No traer animales cansados, fatigados, acalorados a los puntos de vacunación, a que no sean animales enfermos o parasitados, también es muy importante, por eso hablamos del tema de manejar el tema de leptospira en los animales para poder realizar su vacunación y realizar el refuerzo de animales primo vacunados de 21 a 30 días, por lo que les decía que hay que generar una memoria inmunológica dentro del animal. Y ahora bien, en cuanto al tema de vacunas, ¿cuál es la indicación y qué vemos en el mercado y qué es lo que siempre nos dice? Pues que nos ofrecen vacunas vivas y vacunas inactivadas y el ganadero o el colega entra en ese debate de escoger qué tipo de biológico vamos a aplicar. Por lo tanto, vamos a ver una diferencia acá entre las vacunas vivas y las inactivadas. Las vacunas vivas son atenuadas, son modificadas, las inactivadas son vacunas muertas. También existen las vacunas a base de toxoides como las clostridiales y las vacunas marcadas, que son las que esperamos que aparezcan a futuro. Entre las inactivadas, como son los biológicos que manejamos con Virbac, encontramos que la vacuna inactivada tiene una duración de inmunidad igual, su respuesta es más lenta y es humoral, es más segura, se puede aplicar con tranquilidad en hembras preñadas, no vamos a correr el riesgo de que generemos un aborto o una reacción anafiláctica. Pueden estar los animales recién servidos o próximos, no vamos a tener ningún tipo de afectación. No se van a presentar síntomas indeseables como fiebres, requiere ayudantes seguros inmunoestimulantes. Tiene ventaja que tenemos diagnósticos por ELISA, donde se realiza diagnóstico. Es muy fácil hacer los diagnósticos para cuando hacemos aplicación de vacunas inactivadas. Y hay que tener en cuenta que están aprobadas por los protocolos internacionales de exportación. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque entre los protocolos que tiene Mercosur y los 7 está que se realiza rastreo a los animales y que en un término menor a 5 años no se debe encontrar que hayan sido vacunados con virus vivo. Entonces esto para tener en cuenta, ya que muchos países están con esa expectativa de exportación, que es más recomendable la aplicación de vacunas inactivadas. En cuanto a vacunas vivas que tenemos, que la duración de la inmunidad es igual, es una respuesta mucho más rápida, es más fuerte, es celular y humoral, pero en su aplicación se puede presentar síntomas similares a la enfermedad de campo. Puede haber fiebre, se puede presentar disminución de la producción, se puede presentar euforitis, salpingitis, y acá hay algo que es muy importante. Si hacemos la aplicación de virus vivo en animales que no se hayan diagnosticado, ya sea porque no llegó el momento del diagnóstico de palpación o porque se nos pasó o realmente el animal quedó preñado y nos llegamos a dar cuenta, podemos estar generando la creación de persistentemente infectados, ya que pues el animal puede asumir como tal que el virus es algo perteneciente a su desarrollo general y nacer como un portador sano de la enfermedad, pero estar diseminándola dentro del predio. Y lo más riesgoso que podemos tener es que si se llegase a aplicar el virus vivo o vacuna viva en animales preñados, genera abortos. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades como tal, entonces, ¿qué debemos relacionar siempre o tener siempre en cuenta? Clínica y diagnóstico laboratorio. Para cualquier enfermedad es muy importante la epidemiología de la misma, entrar y preguntar a campo qué tenemos como tal, qué sucedió. Entonces, ¿qué es importante para que nosotros entremos a hacer un diagnóstico de enfermedades reproductivas y no solo en reproductivas, cualquier otra enfermedad? Siempre apoyarnos de la epidemiología, de los anamnésicos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en campo? ¿Cómo abordo el caso? ¿Qué preguntas me voy a hacer y cuáles hago y qué exámenes diagnósticos debo indicar? En cuanto a enfermedades de la reproducción, las preguntas más estimativas que debemos utilizar es: ¿cuántos abortos han ocurrido en el último año?
¿Han nacido terneros débiles o nacen muertos? ¿Se mueren los terneros en los primeros 15 días después del nacimiento? ¿Y qué sintomatología presentan? ¿Hacen curación y desinfección de ombligos? Esto es muy importante porque recuerden que este es uno de los factores o de los puntos más importantes cuando se nos presentan enfermedades en los terneros, la onfaloflebitis, la presentación de enfermedades neumotéricas, la contaminación de los mismos, porque por el ombligo es una ventana grande para que un animal se infecte o se contagie. ¿Cómo y con qué realizan esa desinfección? ¿Cómo es el manejo del calostro? ¿En qué momento los ponen a calostrar? ¿Cuántos días calostran? ¿Cuánto calostro consumió el ternero? Por lo que les decía que el calostro es la inmunidad base dentro de los predios. Se ha presentado momificaciones fetales. Recuerden lo que les decía en cuanto a aneuporosis y diarrea viral bovina, que esto es muy importante. ¿Cuántos días transcurren en la repetición de servicios para mirar días abiertos? Esta pregunta es clave porque lo que les decía, brucela como enfermedad de control oficial nos hace ruido para los programas de vacunación que manejamos nosotros, que es no oficial. Entonces, ¿es hato libre de brucela? Es una de las enfermedades que debemos tener diferencial en cuenta. ¿Está certificado? ¿Cuánto tiempo lleva libre? Vacuna contra brucela, vacuna contra aftosa. ¿Es un hato cerrado o no es cerrado? ¿Qué significa esto? Que nos digan si los animales fueron ingresados de otro predio. ¿Por qué? Porque a veces compran vacas, toros, novillas o terneros en subasta o predios donde no tienen la información de los programas sanitarios y no sabemos si los animales vienen con una protección o ya vienen contagiados. Entonces aquí empezamos a tener los problemas en donde tenemos predios con un programa de vacunación ya establecido y al ingresar animales y no ingresarlos en ese programa, estamos, aunque nuestros animales estén vacunados, ellos van a entrar a contaminar pasto y van a haber animales que nosotros aún no hemos vacunado, como terneritos pequeñitos, crías, que van a estar por ahí y se van a contaminar. Entonces esto es muy importante saber si hubo ingreso de animales, si hizo sangrado de diagnóstico a sus animales. ¿Tienen plan vacunal reproductivo? ¿Cuál vacuna usa? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Guarda la vacuna usada y vacuna con ella? Esto es muy importante. Por lo que les decía, el manejo de los biológicos es primordial. Puede que allá compre el biológico, haga juiciosamente su programa de vacunación, pero si hace un mal manejo del biológico no está haciendo nada. ¿Existen o existieron roedores? ¿Hace cuánto tiempo y qué control tiene? Lo que les decía, el manejo por leptospirosis. En cuanto al diagnóstico en campo que realizamos nosotros, pues toma de serologías. Cuando se puede, se realiza la toma para hacer el diagnóstico y determinar qué tipo de enfermedad se está presentando. Entonces en campo hacemos toma de serologías, necropsia, toma de muestras, revisar la epidemiología, lo que les decía, enviar al laboratorio muestras de tejido fetal, de sangre, fetal y materna, de placenta, sueros pareados. Entonces, mientras tengamos, si no tenemos el acceso al laboratorio, la parte de epidemiología y de las preguntas nos ayuda muchísimo. Realmente yo creo que a veces cuando tenemos el diagnóstico del laboratorio y no tenemos la información de lo que sucedió en la finca, quedamos perdidos. Entonces es muy importante tomarse el tiempo, sentarse con los ganaderos, tomar la información del predio para poder así correlacionarla con los diagnósticos de laboratorio. Y en el diagnóstico que vamos a tener, en riesgo, la edad del grupo afectado, la prevalencia de la gente y si la transmisión fue vertical o horizontal, qué problemas se pueden presentar, en la fertilización entre un 5 a un 15%, muerte fetal en un 5% y en signos, pues abortos, mortinato e infertilidad. ¿Qué queremos nosotros en una finca, en una ganadería? Que sea un ternero año, una vaca ternero año. Esto sería lo más importante. Y lo que decía el colega, el mayor número de vacas preñadas dentro del hato que lleguen a término. Como bien ustedes saben, conocen nuestros biológicos, Bovison Total, que viene con protección IBR tipo 1, tipo 5, tipo respiratorio, tipo nervioso, diarrea viral bovina, los dos tipos, 1 y 2, protección contra 8 leptospiras y contra los 3 campylobacter. Y lepto 8, que entra entre nuestros programas vacunales como el refuerzo del programa de la vacuna completa Bovison Total en los casos donde las ganaderías tengan persistencia hacia leptospira.
Eso en cuanto a ternera vaca. Y como recordatorio de lo que les decía, si no tenemos una buena nutrición acompañada de un buen programa sanitario, pues no vamos a tener nada. En cuanto a nutrición, tenemos a la mano nuestros minerales, nuestro suplemento inyectable, como lo es fosfosan, que es el reconstituyente mineral más importante que tenemos a la mano para estimular el sistema inmune de los animales, para disminuir el estrés oxidativo que puede afectar a los animales fisiológicamente en cualquier etapa, y que ya basado en su óptima concentración de minerales, pues nos va a dar una mano en todos los procesos, ya sea de inmunidad de terneros, en los procesos, como hablaba el doctor, de vacas en transición, en el proceso de programas reproductivos, ya sea transferencia de embriones o inseminación artificial. Entonces, para esto podemos contar con suplementos inyectables o de mineralización inyectable, como es fosfosan, que ya lo vimos, y esto es un muy buen recurso a la mano que nos ayuda a desarrollar también estos programas de sanidad. Y bueno, en cuanto a los planes vacunales, como les decía, los programas de vacunación siempre deben ser elaborados por el médico veterinario responsable de cada explotación o hacienda. ¿Cuál es la misión de nosotros como médicos veterinarios recomendadores del plan? Que se lleve a cabo un buen programa en calendario, que se haga un buen uso del biológico y que ese programa sea adecuado a las necesidades de cada predio. Los planes vacunales se recomiendan, pero se ajustan según las necesidades sanitarias de cada establecimiento, porque no todos los establecimientos son iguales. Entonces hay que seguir unas pautas más, pero más teniendo en cuenta tipo de explotación, sea carne, sea leche, si son engordes, entrada y salida de animales, movilización, todo eso está basado en la investigación que tengamos del predio para poder establecer los programas de vacunación. Como tal, tenemos entonces, programas de vacunación estratégica. La recomendación de nosotros es hacer una vacunación 60 a 30 días en las vacas antes de los programas de inseminación artificial, en novillas, de igual a la manera en que entren en buena edad y buen peso, hacer la vacunación 60 a 30 días, o sea, vacuna y revacuna a una dosis de 5 ml de Bovisan total. Y en terneras, iniciar la vacunación a los 3 meses y realizar su refuerzo a los 4 meses como una vacunación completa. En cuanto a la recomendación de los programas de vacunación en masa, tenemos como indicativo en las fincas, en aquellas ganaderías de explotaciones grandes, en donde deben acomodarse las vacunaciones en un periodo en el año. Entonces hacemos la indicación de hacer la aplicación en los meses de enero y los refuerzos en febrero, y volver a retomar a los 10 meses, o sea, el mes 11, la vacunación anual, que ya sería una sola vacunación para los animales que ya fueron entrados a programa de Bovisan total, como tal. ¿Qué indicamos en el tema de leptospirosis? Aquellos predios en donde diagnostiquemos que la prevalencia de leptospira es alta y que debemos hacer un control de las mismas, porque recordemos que la leptospira, las protecciones empiezan a fluctuar entre el cuarto y sexto mes. Entonces, lo que hacemos es hacer una recomendación de indicación de aplicación de leptospira cada 5 meses. Hay otros predios en donde recomiendan la aplicación cada 6 meses, o se recomienda la aplicación de Bovisan total, realizar el refuerzo de leptospira a los 6 meses y anualmente hacer la aplicación de Bovisan total. Esto es un plan de vacunación estratégico indicado para vacas y novillas en gestación. Entonces, allí donde los animales veamos que tienen mayor presentación de leptospira, como les decía, indicamos que al cuarto o sexto mes de preñez
cuando ya se realice el diagnóstico, pues hacer el refuerzo de lepto 8 de leptospira y hacer la aplicación del antibiótico. En este caso para Ecuador es Chotapen, el indicativo, o una oxitetraciclina de larga acción. Nosotros en Colombia manejamos Terralón o Ceftiofur. El caso es poder hacer, según la titulación, hacer la aplicación del antibiótico y la vacunación. En caso de que trabajemos receptoras para embrión, vamos a hacer la aplicación de la vacuna 60 a 50 días preservicio, vamos a revacunar 30 a 20 días preservicio. ¿Por qué? Porque estamos colocando biológico preventivo, vamos a preparar esa receptora, se va a realizar la transferencia del embrión consecuentemente. Después, en el diagnóstico de gestación a los 30 días, igual que en la diapositiva anterior, vamos a hacer la indicación del antibiótico, ya sea oxitetraciclina, Ceftiofur, Chotapen, pero pues la indicación va por titulación, por presentación de casos que ustedes digan, ok, hay que bajar la tasa de leptospira porque se nos están presentando casos y vamos a asegurar estas preñeces, entonces vamos a aplicar el antibiótico y al cuarto o quinto mes de gestación, con seguridad podemos hacer la aplicación de Bovisan Leptocho. No vamos a correr riesgo de que se pierda la gestación por la aplicación del antibiótico y no vamos a correr riesgo de perder la gestación tampoco en el refuerzo del Lepto 8, se los aseguro. Va a ser completamente confiable y antes va a ser muchísimo mejor porque vamos a hacer una descarga de leptospira en el animal. ¿Cuáles son las medidas de control? Controles ambientales de bioseguridad, control sanitario de otras enfermedades. Hay que tener en cuenta que hay que manejar otro tipo de enfermedades que no las cubre la vacunación. Manejo, bienestar animal dentro del predio, el recurso humano, que tenga un buen entrenamiento en buenas prácticas de vacunación, manejar esos datos abiertos, indicarle a los ganaderos que, ya que es un hato abierto, indicar los procesos de cuarentena, que los animales que ingresen a su predio los coloquen en un potrero o en un sitio de aislamiento aparte, haga un proceso de cuarentena, haga su proceso de actualización hacia su finca, o sea que si en su finca lleva un programa de vacunación, pues que estos sean actualizados hacia el programa sanitario que lleven su finca, ya sea enfermedades reproductivas, clostridiales, pero que ingresen como con todo el programa correcto al programa que usted lleva, que haya una buena nutrición, una buena disponibilidad de forraje, de suelo, fertilización de los mismos, la disposición de minerales vía oral, como las sales, son súper importantes, al igual que la suplementación inyectable que nos va a dar una mano en esos momentos de manejo de estrés que nos va a desarrollar también las enfermedades. Llevar registros de los eventos sanitarios dentro de la finca. Si tenemos a la mano los de diagnóstico, pues poder realizar los chequeos serológicos, que son los que vamos a confrontar con la epidemiología de los casos presentados a la enfermedad. Mirar si el aborto presentado entre el predio es un problema individual o poblacional. Si tenemos que eliminar un animal por un problema ya que no sea sanitario dentro del predio, sino que sea individual, y que haya apoyo del médico veterinario o del propietario para que haya un programa adecuado de vacunación. Bueno, espero que haya sido una intervención que les haya dejado pues claro los determinantes de las enfermedades de la reproducción bovina y que pues haya podido aclarar algunas dudas y pues entremos a mirar qué preguntas tengan al respecto. Doctora Nuri, muchas gracias por su ponencia, una charla muy buena, muy concisa y muy clara. Tenemos algunas inquietudes. Voy a proceder a ir viendo cada una de ellas. Entonces, la primera pregunta nos mencionan, en ciertas ganaderías hay como protocolo guardar el calostro o realizar bancos de calostro de ciertas vacas de las cuales dan una gran cantidad del mismo. ¿Cuán efectivo sigue siendo dicho calostro para los terneros?
Los bancos de calostro existen, sí, y es lo más recomendado porque muchas veces en las ganaderías tenemos lo que se dice malas madres que no suministran el calostro necesario a los terneros. Entonces es muy efectivo mantener ese congelamiento, mantener esa bodega o ese recurso de calostro congelado. Es muy efectivo. Es muy necesario, ojalá todas las ganaderías tuvieran ese banco de calostro, no se va a desnaturalizar desde que se mantenga en un proceso de congelación y no se pierda o no fluctúe la temperatura en la cual se maneje el calostro. Un punto muy importante que, bueno, guardar el calostro de vacas que den gran volumen no quiere decir que den un calostro de buena calidad, no siempre ayudarnos con el protocolo de medición de inmunoglobulinas con un calostrómetro o un refractómetro nos va a ayudar a medir qué cantidad de inmunoglobulinas o proteínas tiene este calostro, pues, y de esta manera podemos tener un banco de calostro de muy buena calidad y tener un buen efecto. Y otro punto importante, Lo importante también, perdóname, es que el calostro que se guarde no sea de vacas con una edad muy avanzada y tampoco se guarde vacas así tengan una buena alta producción, lo que tú decías, de hembras muy jóvenes, porque precisamente la concentración de hemoglobulinas de hembras en estas edades es más baja que las de segundo o tercer parto. así es, que no tengan enfermedades de importancia como brucelosis, tuberculosis. Y otro punto importante en el manejo de bancos de calostro, pues es manejar las temperaturas, ¿no? Al momento de descongelarlo, no ponerlo directamente al calor, hacerlo en baño María, para de esta manera, pues evitar la destrucción de las inmunoglobulinas por el calor o por el fuego. Eso es muy importante, que a veces hacemos bancos de calostro y nos jalamos en el descongelamiento y arruinamos la inmunidad de nuestras terneras. Entonces, ese es un tema muy importante de capacitación en campo, ¿no? Tenemos otra inquietud, doctora. ¿La repetición de la vacuna a los 21 días es solo a la primera vez o en animales primo vacunados? Sí, señor. La repetición, ¿cuál es la idea? Que si haya primo vacunación, si el animal ingresa por primera vez, hacemos una primo vacunación y una revacunación 21 a 30 días, ya que el animal tenga esta memoria inmunológica a la edad. La idea es que a los 10 meses ya iniciemos a hacer la vacunación, se puede decir que anual, pero por lo general lo hacemos en el mes 11 y se hace una sola vez. Cuando hacemos brechas inmunológicas y no hacemos las vacunaciones en el término que debe ser a los 11 meses, pues aquí vemos que empezamos a ver que baja la inmunidad o la protección del animal y tenemos predios en los que hemos tenido que volver a hacer vacunación, primo vacunación y revacunación porque dejaron una brecha muy amplia y la protección del animal empieza a descender. Muchas gracias, doc. La otra pregunta es, ¿cuál es el esquema vacunal sugerido para mitigar brotes de campo por IBR y diarrea viral bovina con prevalencias serológicas muy altas? A ver, cuando tenemos los esquemas, cuando tenemos un diagnóstico en donde la prevalencia de IBR y DBV está muy elevada, entonces iniciamos un esquema de vacunación en donde ingresamos todos los animales a partir de los 3 meses de edad con vacunación, revacunación y lo que les decía, podemos iniciar haciendo esquemas o los manejo yo cada 5 a 6 meses, viendo que baje la presentación de casos y la seroprevalencia dentro del predio, pero esto en un acompañamiento de diagnóstico de laboratorio. ¿Qué vamos a ver? Como les decía, en epidemiología vamos a ver que la presentación de casos disminuye y en seroprevalencia que los títulos disminuyen, entonces nosotros podemos empezar a alargar, a jugar con el plan de vacunación y alargar los tiempos de vacunación del mismo. Ya no entraríamos a los 5 meses, sino hacer vacunaciones a los 8 hasta que alarguemos a los 10, 11 meses y entramos al predio, hacemos un saneamiento de predio y entramos al predio a un programa ya que se diría anual. Y pues obviamente esto acompañado de empezar a hacer esa clasificación de hembras problema y a descartar los animales que son los que nos están haciendo ruido precisamente dentro del predio. Doctora, en este caso, ¿sería aconsejable realizar en este tipo de explotaciones con una seroprevalencia alta
vacunaciones estratégicas, por ejemplo, sabiendo que diarrea viral bovina nos afecta o nos produce los persistentemente infectados a partir de los 120 días, podríamos hacer una vacunación inicial antes de la inseminación o de la monta, Exacto. un refuerzo a los 120 días de Exacto. Estos gestación. predios, lo que hacemos, si es un predio en sabana, hacemos la vacunación, como te digo, cada 5 meses. Y si es un predio en el que podamos realizar los programas de monta natural y inseminación artificial, entonces esos predios estratégicamente podemos 30 a 60 días antes de que inicien a cualquier programa, vamos a hacer la vacunación estratégica y cuando entremos a hacer los diagnósticos de preñez, vamos a realizar los refuerzos con leptospira y si son previos que también serológicamente nos estén mostrando leptospirosis, pues también podemos ayudarnos con el tratamiento antibiótico. Muchas gracias. Y por favor, al doctor Fernando Gaibor y al señor Marco Antonio Guerrero, que están levantando la mano, si son tan gentiles de ubicar su inquietud en el chat, por favor. Y Juan Hidalgo menciona felicitaciones, doctora, muy buena explicación. Mi pregunta es si las novillas PI para diarrea viral bovina, estas cuando llegan a cumplir su madurez en su estado fisiológico para reproducción, podrán ser fértiles y completarán el estado de gestación o van a presentar interrupción en su proceso de gestación. O preferentemente animales PI deben ser descartados. A ver, primero, novillas PEI pueden llegar a todo su estado reproductivo y pueden ser gestantes y pueden tener como consecuencia crías que pueden nacer con presentación de sintomatología, como vemos las malformaciones. Podemos ver también que queden gestantes y se presente el aborto o se presente la momificación, pero ellas pueden llegar a su estado gestacional. ¿Qué es lo recomendable en los predios si logramos identificar PEI? Eliminar los animales del predio, porque no hay ninguna otra manera de controlar la enfermedad en campo. Un persistentemente infectado siempre va a ser un animal infectado diseminando la enfermedad dentro del mismo. Entonces, lo que les decía, lo importante es identificar los PEI para ser eliminados de los predios, porque ellos siempre van a estar eliminando. Muchas gracias, doctor. ¿Y hasta qué edad se le ponen las vacunas en animales? A ver, sí, ¿hasta qué edad se le ponen las vacunas en animales? Y si la hembra presenta problemas de alguna enfermedad y aborta, ¿qué tiempo se debe esperar para aplicar la vacuna? Bueno, ¿hasta qué edad? El programa de vacunación, la idea es que si iniciamos los programas de vacunación, los mantengamos. Porque el mayor problema que se presentan cuando se inician los programas de vacunación en los predios es que los inician durante un término de tiempo, durante un año. Cuando ven que ya no hay presentación de casos, suspenden los programas y ahí es donde empiezan a presentarse esas brechas inmunológicas, vuelve y cae el estatus sanitario del predio, se vuelven a presentar enfermedades y aquí es donde les decía, les toca volver a vacunar. ¿Qué ocurre con las enfermedades de la reproducción ya cuando están asentadas en un predio? Están dentro del predio, están en la pastura, están dentro de la parte de los establecimientos, o sea, ya son enfermedades que están ahí, en este caso precisamente leptospira. Como más significativa de que es difícil la erradicación. Eso en primera medida. Lo otro que preguntaba él era, me perdí de la segunda parte, ¿me lo repites? Entonces, la idea es vacunar todo el tiempo mientras sea un animal fértil y un animal reproductivamente viable. Si es que aborta, ¿después de qué tiempo se puede aplicar la vacuna? Ah, ok. El animal presentó un aborto, podemos vacunar ya a los 10, 15 días, podemos vacunar, pero debemos recordar que vamos a hacer la vacunación no por el aborto de manera como tratamiento, sino preventivo. Yo le indicaría a él, a la persona primero, realizar
un tratamiento antibiótico, revisar por qué se indicó el aborto, o sea, cuál fue la presentación, por qué fue que se presentó el aborto, y ahí sí podríamos iniciar de nuevo. Pero la vacuna no quiere decir que sea el tratamiento para el aborto. Tú puedes volver a iniciar el programa de vacunación 15 días después de que se haya realizado el aborto. Muchas gracias, doctora. Si un animal es diagnosticado con leptospirosis en laboratorio, ¿se puede aplicar a esta vaca la vacuna Bovisan Lepto 8? Sí, señor. Sí. Nosotros, a ver, realizamos el diagnóstico y vemos la titulación según la indicación de cada cerobar. Como les decía, no solamente en el laboratorio no te sale positivo para leptospira, sino te sale la titulación por cada cerobar y te da el indicativo de qué grado de titulación, o sea, de qué grado de afectación está haciendo ese cerobar. Para ser más claros, te puede salir una titulación de 1 en 800 de Leptospira harjo bovis, el de Pragigno 400, el de Pomona 300. Entonces, lo importante que tenemos ahorita con Lepto 8 es que nosotros hacemos la aplicación, iniciamos el programa, como la vacuna tiene presentación para prevención de estos cerobares, entonces vamos a empezar a hacer control de la enfermedad. Vamos a empezar a manejar esos títulos. No quiere decir que los títulos van a desaparecer, sino que vamos a controlarlos y que vamos a evitar que se sigan presentando las casuísticas por culpa del cerobar, ya sea el aborto o el nacimiento de terneros débiles. Muchas gracias, doctora. En cuanto a las pruebas de laboratorio para IBR y diarrea viral bovina realizadas antes de los 30 días post vacuna, o sea, realizamos 30 días antes de la 30 días antes de la post vacuna con Bovisan total. ¿Esto puede arrojar falsos positivos para estas enfermedades? Lo que entiendo es que si se toman pruebas 30 días antes de vacunar y los diagnósticos salen positivos, ¿podrían salir falsos positivos? Exactamente, sí. No, porque, a ver, las pruebas que se realizan en campo para diagnóstico de la enfermedad es pruebas de ELISA y realmente te va a dar los títulos que se estén presentando en el animal. O sea, lo estás haciendo antes de la vacunación. Te va a indicar realmente cuál es la afectación que está teniendo el animal en sí. Si tiene presentación de IBR, te va a dar un punto de corte de presentación. Si hay diarrea viral bovina, te va a dar el punto. Y si hay leptospira, o a veces no sale nada. No tienes presentación de nada. Lo que sí podrías decir que a veces nos dicen es que hicimos la vacunación, pero se siguen presentando titulaciones o puntos en los resultados. Claro, porque vamos a tener la presentación de títulos post vacunación, entonces nos va a dar indicación post vacunal. Por eso es que hay que dar un tiempo para tomar las serologías después de la vacunación. Pero días antes no puede haber presentación de animales falsos positivos. Esto lo podemos decir que hayan falsos positivos, se presenta sobre todo en los temas de brucelosis por mala aplicación de biológico. Este sí nos puede, a veces nos arroja temas de falsos positivos. Muchas gracias. Muy clara la respuesta. ¿Qué calendario vacunal anual recomienda mantener en un hato lechero para las principales enfermedades vistas el día de hoy en la charla? ¿Y cuál es la prueba gold estándar para el diagnóstico de Brucella bovis y neosporosis? Bueno, y por último, siga, doctora, de ahí continúo con la otra inquietud. Bueno, ok. ¿Qué les recomiendo que tengan dentro de los predios? No sé en este momento como el plan sanitario que tenga de control de erradicación Ecuador en cuanto a Brucela, pero bueno, les voy a decir, digamos, el de control acá, no sé si ustedes también manejan la vacunación cepa 19 RB51. Sí, las Entonces, mismas. ¿las mismas? Ok, perfecto. Entonces, realizar la vacunación de las hembras entre la edad de 3 y 9 meses, que es el indicativo para control de brucelosis bovina. Realizar la vacunación de enfermedades reproductivas en los animales a partir de los 3 meses de edad hasta que el animal productivamente, haciéndolo
si no puede apoyarse en diagnóstico de laboratorio, apóyese en un diagnóstico de casos de campo, mirando si usted tiene prevalencia de la enfermedad, hace las aplicaciones cada 6 meses o lo realiza anualmente. La aplicación de brucelosis se debe realizar 2 veces al año. La aplicación de enfermedades IBR de bebé leptospira lo debe realizar de igual manera 2 veces al año. El tema es que ubique las vacunaciones en donde las vacunaciones no se crucen, o sea, que no sean establecidas en el tiempo, en tiempos diferentes. Si vamos a aplicar brucelosis, vamos a decirlo, las reproductivas, IBR de bebé leptospira, las vamos a aplicar enero, febrero, para los animales que haya que vacunar y revacunar. Entonces, voy a aplicar todos los años, enero, febrero y noviembre. Y voy a colocar marzo y septiembre Bruselas. Entonces ya tengo los tiempos establecidos dentro del predio. Todo se juega según el manejo que se haga dentro del predio, pero lo puede hacer así, aisladas en el tiempo, pero que nunca se crucen las vacunaciones. Muchas gracias, Doc. Y bueno, también va a depender también la densidad de animales de la finca, ¿no? Si ya tenemos fincas con un gran número de animales, pues a lo mejor el plan sanitario debe ajustarse un poquito más en el tiempo y Exacto. hacerlo algunas veces más por año, dependiendo la incidencia. Y de acuerdo, ¿no? Conocerle la epidemiología de cada zona donde usted ha ubicado un predio, pues para poder fijar un plan sanitario, porque siempre hay que fijarnos en todos los fomites o medios de contagio que podemos tener con fincas vecinas que inclusive no tienen establecido un plan sanitario todavía. Me preguntan, ¿un macrólido como la espiramicina funciona para la leptospirosis y dosis del septiofur? Sí, sí podemos utilizar, ¿qué? Sí podemos utilizar espiromicina para el manejo ¿de qué? Leptospirosis. De leptospirosis y septifur también está también indicado, 25 miligramos por cada kilogramo de peso, por cada 10 kilogramos de peso para manejo de leptospirosis. Gracias, Doc. Nos preguntan si existe algún signo patognomónico para poder diferenciar la brucela, leptospira y diarrea viral bovina. Mire, yo en campo, cuando hago investigación en campo, que muchas veces para uno saber qué está ocurriendo, tiene que entrar a hablar con los trabajadores. Entonces, por lo general, si me indican que hay presentación de momificaciones y nacimiento de animales con alguna patología o malformación, puedo empezar a guiarme a que estoy frente a un tema de diarrea viral o que estoy frente a un tema de neosporosis. Si me indican la otra de leptospirosis, es que lo que les decía, que presenta oleada de abortos, sobre todo vamos a ver que leptospira es una bacteria que está presente en agua, entonces por lo menos acá lo que hacemos es que me dicen, es que en entradas de lluvias empiezan a presentarse la oleada de abortos o después de que realizamos ciclos de vacunación o de recogidas de ganado, entonces entonces ahí yo me puedo encaminar, que puede ser un tema de leptospira. Y la otra que yo miro es cuando hacen palpaciones, me acerco a los veterinarios, a los palpadores o al inseminador y le digo cómo ha visto las vulvas de los animales. Entonces me dicen, sí, se presentan algunas que algunos no identifican que es una vulvovaginitis, entonces les digo, las ven bien, las ven normales, las ven rojas, entonces me dicen, las veo con presentación pustular, con unos punticos, y veo que los terneros de tales vacas están naciendo más pequeños, con la secreción respiratoria, entonces yo con esas preguntas yo ya me empiezo a encaminar qué es lo que está presentando. Y en el caso de Brucela, como las otras enfermedades, pregunto los tiempos en los que aparecen los abortos. Cuando me dice son animales a término, como el que vimos en la diapositiva, en el segundo tercio de la gestación, ya finalizando, puedo dar un indicativo de Brucela. Ahí pregunto, ¿hacen las vacunaciones de Brucela? Ingresan animales diagnosticados. Entonces, todo esto va encaminado con preguntas. Yo me puedo sentar y a punta de preguntas ir encaminando qué tipo de enfermedades se nos están presentando.
Entendido, doctora. Cuando se presenta neospora en el hato, ¿cuáles son las medidas a tomar o las recomendaciones? Bueno, la primera recomendación que se hace es limpieza y desinfección de las zonas donde generalmente haya segregación de animales, más si son los ordeños. Entonces, si son las horas de la mañana y la tarde, entonces recomiendo desinfección de corrales, limpieza de los mismos, lavado de bebederos, desinfección de los bebederos, desparasitación de los animales, desparasitación de los perros. No sacar los perros de los predios, pero sí alejarlos del área de corrales, ordeños, y hacer un muy buen uso del programa sanitario de enterramiento de placentas, estar muy pendientes en esos potreros que sean de parición, que las placentas sean recogidas o enterradas. Es un tema con Neospora, es de más de manejo y de buena práctica ganadera que otro tema porque no hay vacunación. Sí, lamentablemente no tenemos un control preventivo para esta enfermedad que es muy importante y producida por un parásito, ¿no? Y que sí, acá en campo, pues nosotros hemos llegado a tener prevalencias de hasta un 70% de la enfermedad. Nos preguntan si una finca no tiene abortos, tiene buena reproducción, no hay presencia de muertes embrionarias, son fincas libres de brucelosis y tuberculosis y no ingresa ganado, es una finca cerrada. ¿Se es recomendable realizar un plan de vacunación o mantener un excelente control y no vacunar a los animales? Miren, la recomendación, lo que yo les decía, la base de la sanidad de un hato es el manejo y la inmunidad de los animales. Lo importante es que si el predio a futuro piensa a realizar algún programa, sea inseminación, embriones, y quiere tener la seguridad de que sus animales están bien, apoyarse con un diagnóstico serológico. Yo por lo general les recomiendo prevención porque lo que tú decías ahorita, la mayoría, hay predios donde dicen aquí no ocurre nada, pero predio cero todavía no lo conozco. Y a veces un aborto lo pasan por alto porque dicen es uno. Y resulta que los vecinos no tienen la protección ni el manejo sanitario que ellos tienen y los afectan. Entonces, como les decía, las vacunas son preventivas y es mejor prevenir a que las enfermedades entren en campo. Entonces, por lo general les digo, bueno, los predios vecinos no sabemos sanitariamente cómo están y en algún momento sí se les ha presentado algo, pero no lo toman como un factor de riesgo porque ha sido uno en el tiempo. Pero sí, seguramente si entramos a hacer un diagnóstico serológico, si hay alguna enfermedad, sino una manifestación muy, muy alta para que ellos se alerten y quisieran estar en un programa de vacunación. Pero yo sí lo recomiendo que hagan las vacunas preventivas. Y en este caso, doctora, sería recomendable, por ejemplo, en el caso de Bovizán total celeño, sería una de las vacunas ideales para este tipo de fincas, ya que no contienen virus activados y con un buen manejo, pues no se puede generar la enfermedad, ¿no? Como tal, eso es lo importante, que es un virus que no vas a tener una reacción, que no vas a crear persistentemente infectados, que si se retiran, lo que te decía, hay fincas que ya quedan bien y dicen que ya quedan bien y paran y de pronto vuelven y se les pasa, no ocurre nada cuando vuelven e ingresan a los programas. Bovison Total es la vacuna ideal para iniciar un programa de reproducción, porque no vas a tener efecto colateral, pero sí vas a prevenir la presentación de las enfermedades. Muchas gracias, doc. Y nos preguntan en cuanto a brucelosis, ¿qué cepa utilizar y qué plan? Bueno, el plan creo que ya lo hablamos, pero ¿qué cepa utilizar? Pues miren, la verdad, no podría decirlos, pero está cepa 19 y está RB51. Lo importante con la vacunación de brucela, como todas las vacunas y enfermedades, es que sea, sobre todo brucela, en el término de la edad establecida entre los 3 y los 9 meses de edad. ¿Cuál? Las dos vacunas son buenas, el tema es de manejo y que no se repita digamos, si es cepa 19, que los animales no vuelvan y caigan en la vacunación, porque pues ahí es donde pueden generarle esos falsos positivos que afanan tanto a la gente. Ok, doctora. En este caso, pues
cepa 19, el único inconveniente, una vacuna de buena calidad, igual que RB51, pero tener mucho cuidado con los falsos positivos o llevar un estricto control en cuanto a registros para no tener después posibles descartes de animales falsos positivos, nada más creerían. Exacto, eso es lo que ocurre con cepa, que muchas veces no llevan el registro de los animales que caen en la vacunación y en el siguiente ciclo de vacunación se hacen la pregunta, ¿esta entró o no entró? Y vuelven y la entran, y vuelven y la vacunan. Y en el momento que hagan un diagnóstico serológico, el animal les va a marcar, pero es por vacunación, es un falso positivo por una doble vacunación, por una mala práctica de vacunación. Cepa 19 siempre debe llevar un registro de los animales que se han vacunado. Muchas gracias, Doc. Aquí tenemos una pregunta abierta. Nos preguntan, ¿tiempo prudencial que debe existir para realizar pruebas serológicas? Yo creo que la una sería con qué frecuencia realizarlo en un acto normalmente, y la otra sería después de un aborto o después de la presencia de un problema de oleadas de abortos, ¿a qué tiempo realizar las pruebas serológicas para tener un diagnóstico más acertado? Después de un aborto inmediatamente, porque tenemos que saber inmediatamente qué es. Ahí lo podemos tomar las pruebas de una vez y saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Cómo realizamos las serologías de diagnóstico? Realizar serologías para ingresar a los programas, saber qué enfermedades tenemos. Y se pueden hacer serologías de seguimiento cada 6 meses. Pero esas son indicadas más en caso que haya una presentación de casos que uno quisiera saber si tiene que evaluar o replantear la aplicación del programa o la organización del programa, o si se debe ingresar a un tratamiento antibiótico porque de repente por un cambio climático, no sé, haya aumentado el tema de leptospira o algo así. Pero por lo general es cada 6 meses en un predio o anual para hacerle un seguimiento al programa. Muchas gracias, Doc. Y en cuanto al tema de luego de la vacunación, ¿qué tiempo se debería esperar para tener resultados confiables? ¿Para tomar la prueba? Sí, para tomar las pruebas de serología. Después de 6 meses, cuando empiecen a bajar de 6 a 8 meses, cuando empiecen a descender los títulos, que nosotros queramos ver realmente cómo está la protección, porque si tú vacunas vamos a tener las respuestas, la positividad es por vacunación. Entonces, después de 6 meses, ya de 6 a 8 meses, ya podemos empezar a hacer una serología para mirar qué estabilidad tiene correlacionado con la presentación de casos y que la finca esté sanitariamente bien. Gracias, Doc. Nos preguntan que si en una hacienda que vienen vacunando con otro tipo de vacuna reproductiva, de otro tipo de laboratorio, y se cambian a la vacuna Bovizan, ¿es necesario revacunar? A ver, el tema acá, ¿cuál es? Vemos la protección que tiene Bovizan, mirar por qué es el cambio. Si el biológico que ellos colocaban no cubría las necesidades que tenía el predio, entonces, si nosotros podemos entrar a hacer la vacunación, pero realmente por lo general indico la revacunación porque la vacuna de nosotros es muy completa y de una vez dejas el protocolo establecido con los animales. Aunque hay predios que vienen con vacunas inactivadas del mercado que no necesitan la revacunación porque acaban de vacunar o están muy reciente y son animales que ya venían con mucho tiempo en vacunación, o sea, ya venían con más de 6, 7 vacunaciones. Pero por lo general sí los recomiendo que hagan vacunación y revacunación para que inicien el programa completo y sobre todo por los animales pequeños, para que entren bien en el programa vacuna y revacuna. Claro, para aclarar, entonces serían los primos vacunados de ley de revacunación. Y yo creo que aquí un tema muy importante sería analizar los parámetros reproductivos o nuestros indicadores reproductivos. Si a lo mejor están fallando y acompañado a esto a un diagnóstico serológico y vemos una alta prevalencia o incidencia de alguna enfermedad, pues necesariamente necesitamos revacunar porque es una muestra que
el plan sanitario actual no está funcionando. No les está funcionando, por eso le están cambiando. Entonces, Exactamente. hay que mirar qué necesidad tienen ellos y lo más indicado es hacer la revacunación. Listo, doctora, muchas gracias. Nos Muchas gracias. preguntan con respecto a la vacuna de brucelosis, ¿por qué hay que vacunar 2 veces al año contra brucela cepa 19? Dice solo una vez. Y RB51 dice anual. Bueno, yo tengo que la RB51 tiene vacunación estratégica, realmente es así, de 3 a 9 meses se vacuna RB51 y a los 15 meses se hace vacunación Una estratégica de los revacunación. mismos, pero Ujú. no realmente porque es que le indica el gobierno así. Claro, no, acá estamos claros, también la manejamos de la misma forma. Vacunamos de 3 a 9 meses la primera y hacemos, podríamos decir, un refuerzo antes del servicio, 15 meses antes del primer servicio, pues volver a vacunar con RB51. Con cepa 19, pues sí la hacemos una sola vez en la vida del animal. Lo que pasa es que el cepa 19 en el tema de identificación en diagnóstico a nivel de laboratorio tiene una enzima de identificación que en los procesos de replicación celular era algo así. Si hacemos una doble aplicación en los animales, podemos generar esos falsos positivos. Entonces, por eso están las indicaciones de una sola vez en el animal y no 2 veces. Ok, doctora. Nos quedó una duda con el tema de la dosis del Ceftiofur para el tratamiento de leptospirosis. ¿Qué, Sí, está. qué Septiofur manejan ustedes? Acá nosotros tenemos Curacet Duo. ¿Estás manejando Curacef? Sí, Curacet Duo, sí. Ya te digo ahí. Aquí nosotros lo habíamos dejado. Espérame un segundo. Mira, permíteme un segundo. Déjame ver qué indicación te dejé yo ahí. $25 mg por cada 10 kilogramos de peso. 25 miligramos por cada 10 o 2,5 por cada kilogramo. Ajá. Ya, doctora, ahí estamos claros con esa inquietud, porque estábamos entendiendo que son 25 miligramos, pero no por kilogramo, pero son 25 por cada 10 kilogramos o 2,5 por cada kilogramo de peso. Y teníamos una última pregunta, es que si estoy vacunando con Iprabovis, ¿es factible cambiarme a Bovisan Total o no? Siempre puede ser, Iprabovis es una vacuna de ustedes de Ecuador. Iprabovis, bueno, es de origen, me parece que es español, Ipra. Sí es una vacuna inactivada, pero contiene solo virales, PI3, virus sincitial, diarrea viral bovina e Ibere. Ok. Bueno, es una bacteria, es una vacuna virus inactivada, claro, se puede cambiar. Además que Bovisan le va a dar en la protección, lo que te decía, uno de los diferenciales que tenemos nosotros en el mercado es que tenemos protección contra IBR tipo 1, la parte respiratoria, que por lo general todas las vacunas lo tienen. Casi no todas las vacunas tienen protección contra IBR tipo 5, que es la presentación de cuadros nerviosos en los animales. Tenemos la presentación, la protección contra las 2 diarreas viral bovinas, las 8 leptospiras y los 3 campylobacter. Entonces, tiene toda la seguridad de que se va a cambiar a un biológico más completo y que le va a dar mayor protección y que no va a tener ningún problema porque es virus inactivado igualmente. Entendido, doctor. Y
¿Qué sucede con las pérdidas gestacionales ocasionadas por problemas nutricionales? Especialmente hablando de sistemas pastoriles donde se puede elevar el nitrógeno ureico en leche y como indicador, y qué pasa con las micotoxinas. ¿Qué ocurre con estas pérdidas gestacionales? Pues es que si ya estamos diagnosticando que el tema es a nivel nutricional, pues el tema de la vacunación, por más que tengamos el programa de vacunación establecido, no vamos a tener ningún resultado, ningún efecto en los mismos. Entonces, estas pérdidas gestacionales nos llevan es a que debemos una buena balance en la parte nutricional, que miremos ese tema de suplementación, de cómo se está manejando la suplementación y los balances minerales dentro de, el esquema fisiológico del animal, porque si la pérdida gestacional se está llevando por la parte nutricional, la vacuna no va a hacer ninguna intervención o cambio en el mismo. Exactamente, entonces un tema muy importante también, ¿no? El tema de tener una buena nutrición, un buen control de micotoxinas, que también sí generan pérdidas gestacionales, y también pues manejar pasturas adecuadas en nuestra ganadería pues nos va a llevar a tener menor cantidad de problemas en los datos. Era un tema solo por aclarar esa inquietud. Tenemos una pregunta fuera de contexto. Nos preguntan es si tal vez usted conoce el tema. Yo, bueno, aquí sí no lo conozco. ¿Cómo se obtiene el plasma seminal y cómo colocar el semen? ¿Cómo colocar al semen descongelado? No, Ahí sí no tengo, no, no doctor. tengo mayor duda. Yo también ahí sí no tengo la respuesta. No se me queda ninguna otra pregunta. Estamos claros con el tema. Muchas gracias, doctora. Muy buena charla, muy práctica. Eso es la realidad que sucede en las ganaderías. ¿Y por qué tomaba yo el tema nutricional? Porque muchas de las veces, a la entrada del invierno, nos quedamos sin buenas pasturas o con muy buena cantidad de pastura, y muchas de las veces eso se acompaña a la suplementación, o en el verano también, pues se acompaña con la suplementación de fardos de pasto, de ensilaje, de otro tipo de reservas de pasto o de conservación, y muchas de las veces pues llegan a alterarse, a dañarse, y hay ese crecimiento de hongos, de toxinas, de micotoxinas, que nos generan también pérdidas gestacionales, y muchas de las veces nos vamos contra nuestro plan sanitario, que puede ser que sí está bien establecido, o puede ser que no esté bien establecido, todo depende de la finca, pero muy importante conocer todos estos temas, ¿no? Que las pérdidas gestacionales pues son por varias razones y multifactorial, como usted lo mencionó. Sí, así es. Y lo importante, lo que les decía, es que siempre que vayan a establecer los planes o identificar algún problema en un predio, es entrar a hacer la investigación. O sea, las preguntas son muy, muy importantes. Saber los planes sanitarios, saber la realidad de los predios. Ningún predio es parecido al otro. Por eso podemos establecer los planes de vacunación individualmente. Y ya teniendo esa información, pues ya podemos dar referencia que hay predios donde, como tú dices, hay predios donde realmente no se puede hacer nada porque es nutrición. Y por más que hagamos suplementación inyectable, por más que coloquemos promotores de crecimiento, programas de vacunación, mientras no haya un buen manejo en la nutrición, la parte sanitaria se va a ver afectada y viceversa. Muchas gracias, Doc. Esa es la realidad. Bueno, la están felicitando por su ponencia, y le están invitando en el próximo año a una gira técnica que nos acompañe acá en Ecuador. Gracias. Esperamos Esperemos poder contar acompañarlos. con su presencia, sí, Doc. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctora. Le agradezco bastante por su ponencia, por su participación, y reitero mis agradecimientos a Virbac, al doctor Diego Buenaventura, pues muchas gracias por ese apoyo.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la gente de Ecuador. Espero que haya sido un rato ameno y que les haya podido dar algo de bases para los programas reproductivos en su país y pues muy agradecida por la invitación. Gracias, Doc. Que No estén muy olviden bien. los participantes que en el chat están los 2 links para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, ya que tenemos increíbles premios tras la ponencia del día de hoy, ¿no? No olviden seguir estos pasos, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, tienen que contestar las preguntas del post y darle like a la publicación en nuestra fanpage de Facebook. El primero que conteste correctamente es el ganador de la charla de hoy y de igual manera pues se lo estará avisando por las redes sociales el ganador de los premios. Reitero también mi agradecimiento a nuestros auspiciantes, Asociación Holstein, a la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de la UTE y al Laboratorio Novagen In Vitro. Muchas gracias por su asistencia y el día de mañana estaremos con una ponencia muy importante con el doctor Gustav de Cuadro Hansen, quien nos estará hablando sobre las nuevas tendencias y tecnologías en la reproducción bovina. Muchas gracias a todos y una feliz noche.